Ölmüşümdür. Bitti. Ben seni hiçbir zaman bırakmadım. Eğer birimizden biri yanacaksa o ben olacağım. Benim sana dürüst olmam lazım. Anında kaybedersin beni. Kızımız hep bizimle olsun. Acısıyla tatlısıyla hep beraber büyüyelim. Sen çok güzel bir baba olacaksın. Yani annem arkasından Sevilay. Nerede bu kız? Seni çok seviyorum. En geç yarın gideceğiz buradan. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Está muerto el hermano de Sevilay, Andak Bey? ¿No asumirá toda la culpa en lugar de Sevilay? ¿Seguirán huyendo Sevilay y Nu tras el incidente? ¿Cuál es el nuevo plan de Alil? ¿Qué tipo de confesión le hará Alil Hikmet? ¿Estará Hikmet del lado de Alil en el nuevo plan? Mientras Tian y Melek esperan ansiosamente el reencuentro con su bebé, ¿cómo les afectarán los acontecimientos? ¿Qué hará Melek cuando no pueda alcanzar a Nu y Sevilay? ¿Podrá Tahsin enfrentarse a Sumru y enmendar sus errores? La enfermedad de Nu empeora día a día. ¿Sumru y Melek lo sabrán? ¿Qué pasará cuando los viejos amigos de Sumru encuentren a Melek y Tian, les digan que Sumru dijo la verdad sobre todo lo que había experimentado en el pasado y les muestren la petición de denuncia que quedó registrada en los registros policiales en ese momento? ¿Cómo escapó Asad de la prisión? ¿A quién le apunta el señor Tahsin con un arma? ¿Qué está pasando con Tian, Melek y Alil que los tiene tan enojados? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que la señora Sumru perdone al señor Tahsin, que Alil y Hikmet se vayan lo antes posible, que Sevilay y Nu se reúnan de nuevo, y que todos sepan sobre la enfermedad de Nu y lo traten lo antes posible, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Mientras Sevilay pensaba en encontrar a su hermano e incluirlo en su vida, su hermano intentó aprovecharse de ella sin que lo supiera. Por supuesto, en este punto Sevilay intentó confesar que no lo quería y que era mi hermano. Mientras discutían, Nu oyó las voces y entró en la habitación. Cuando vio a Andak Bey apretando a Sevilay, comenzaron a pelear acaloradamente. Incluso cuando Andak Bey estaba a punto de estrangular a Nu, Sevilay salvó a Nu de las manos de Andak Bey golpeándolo en la cabeza con un jarrón. Cuando Andak Bey estaba a punto de atacar a Sevilay con ira tan pronto como salió de Nu, Sevilay corrió hacia un lado desesperado y lo hizo tropezar, provocando que la ventana se rompiera y Andak Bey cayera desde una gran altura. Después de que Nu y Sevilay superen el shock del incidente, huirán sin mirar atrás. Cuando Nu salga de allí y llegue a la casa donde se ha mudado Sevilay, le dirá a Sevilay que si este incidente sale a la luz, él asumirá toda la culpa. Andak Bey sobrevivirá a este incidente con heridas graves o morirá. Aunque Sevilay dice que no puede aceptar esto y que todo esto le sucedió a Noah por su culpa, Noah nunca permitirá que le hagan daño a Sevilay. Sin embargo, hasta que se revele el incidente, Nu y Sevilay querrán regresar a Capadocia. A menos que los pille un policía en la carretera, claro. Cuando todos sus sueños se hacen realidad, Alil inmediatamente elabora un plan alternativo y trata de conseguir dinero de Tian. Pero primero le contará algunos hechos a Hikmet. Por ejemplo, podría decir que no tiene dinero y, de hecho, no tiene conexiones en el extranjero. La razón por la que ella le dice esto a Hikmet es que sabe que Hikmet ahora está locamente enamorado de ella. Aunque Hikmet se enoja mucho cuando escucha estas confesiones, seguirá creyendo todo lo que Alil diga por amor a él. Por supuesto, Alil puede hablar de cómo solía tener mucho dinero y de repente se declaró en quiebra. Aunque a Hikmet no le gusta el plan de Alil, lo realizarán juntos. Porque tiene miedo de que si no sigue adelante con él, seguirá sintiéndose muy impotente y sola. Mientras Tian y Melek están emocionados por conocer a su bebé, todos estos eventos que les suceden desgastarán su relación. Tian, que intenta crear oportunidades para estar solo de vez en cuando, aprovechará cada oportunidad para darle un respiro a Melek. Después de que Melek le informa a Nu sobre la ubicación de Sevilay, se preocupará mucho al no recibir ninguna noticia. Pero cuando Nu y Sevilay emprenden el camino de regreso, se sentirá aliviado cuando le digan que regresan juntos. El señor Tahsin buscó el paradero de la señora Sumru y compareció ante ella. La señora Sumru está muy enojada con él y se esforzará mucho por no hablar. Al mismo tiempo, Tahsin Bey insistirá en hablar con Sumru y pedirle perdón porque es consciente de lo mucho que la ha molestado.
La señora Sumru dirá que está muy enojada con el señor Tassin y que quiere mantenerse alejada por ahora. El señor Tassin le dirá a la señora Sumru que la respeta, la ama mucho y que espera ansiosamente que ella lo perdone, y luego se irá. Sea lo que sea que esté pasando en el cerebro de Noah, me parece como si hubiera un tumor en su cerebro debido a lo que ha experimentado. Será testigo de sus ataques mientras esté con Sevilay. Sevilay le dirá a Nu que esta situación no es normal y hablará con él para que vea a un médico inmediatamente. Aunque Nu dice que está bien y que no es nada importante, Sevilay no se quedará tranquilo y le contará a Melek sobre esta situación. Melek seguirá a Noé y descubrirá a qué médico y a qué hospital acudió y tratará de obtener información directamente de su médico. Aprenderá que Noé está muy enfermo y que si no es tratado inmediatamente, su condición empeorará. Luego le contará inmediatamente a la señora Sumru sobre esta situación. Cuando Sumru se entera de la enfermedad de su hijo Noé, deja todo de lado y regresa a Capadocia para estar a su lado. El viejo amigo de Sumruan llegará a Capadocia para reunirse con ella y como testigo documentado del mal evento que experimentó en el pasado, contará todos los hechos frente a Cian Melekarika y Esat y los días difíciles que atravesó Sumruan. Cuando sus hijos vean que se ha cometido una gran injusticia con Sumruan y que todo lo que les dijo a Lil Bey era mentira, sentirán mucha pena por su madre. Casi puedo oírte pensar, ¿cuál es la conexión con que Esat esté bajo arresto? Gracias a la conciencia de Esat, Cian retirará su denuncia y será liberado de prisión. Luego lo sentará y le dará consejos sobre cómo ser un buen hombre de ahora en adelante. Esat intentará ser un poco mejor persona que antes. El señor Tassin estará muy enojado por lo que aprendió sobre la vida de la señora Sumru. Comenzará a pedir cuentas a quienes le han hecho daño y le han hecho sufrir. Y primero se acercará a alguien, sacará un arma y tratará de obtener alguna información de esa persona. Cuando Lil Bey llega a Cian y le ofrece mudarse de allí si le da dinero, Cian se enojará mucho. Aunque Melek intenta calmarlo, Cian, que está extremadamente enojado con Alil, puede pensar, démosle el dinero que quiere y dejémoslo ir y que se aleje de nuestras vidas. Entonces, ¿crees que la muerte de Andak ocurrirá? Si Andak muere, ¿Noé irá a la cárcel? La enfermedad de Noé es algo que no se puede curar. ¿La señora Sumru perdonará al señor Tassin? El señor Tassin se manchará las manos con sangre. ¿Melek y Noé harán las paces con sus hermanos Arika y Esat? ¿Será este el final de Alil y Hikmet? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.